Buenas tardes, soy Silvina Palmer, subjefa de la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital Británico de Buenos Aires. La charla del día de hoy es seguimiento post-trasplante en patologías específicas, en este caso es linfomas. Estos son mis conflictos de interés. Y para dar inicio a esta charla vamos a hacer un breve repaso sobre cuál es la indicación de trasplante en los linfomas. Obviamente dentro de la patología linfoproliferativa, en el año 2020 el INCUCAI actualizó las indicaciones de trasplante y como vemos, las instancias en donde uno plantea consolidación con trasplante de médula ósea en los diferentes tipos de linfomas varían en función del estado de la enfermedad, siendo prioritariamente la indicación aprobada para trasplante autólogo en, por ejemplo, los linfomas difusos a células grandes B después de la segunda recaída o más allá de la segunda recaída, lo mismo que en linfoma folicular. En cambio, el linfoma del manto tiene su aprobación en su primera remisión completa, así como los linfomas T periféricos, donde puede considerarse una opción clínica. En el caso del linfoma de Hodgkin, todos sabemos que es una alternativa el trasplante autólogo en aquellos pacientes que han tenido una recaída quimiosensible que no se han trasplantado previamente. Ahora, en el caso del trasplante alogenéico para los linfomas, está claramente demostrado que en aquellos pacientes con linfoma de Hodgkin que han recaído después de un trasplante autólogo, la opción de consolidar esta segunda remisión con mejor dicho, una tercera remisión con un trasplante alogenéico es una aprobación completamente aceptada, al igual que en los pacientes con linfomas T periféricos, linfomas del manto, linfomas foliculares. Ahora bien, sabiendo que los linfomas van a tener indicación de trasplante y de diferentes tipos de trasplante de acuerdo a su estadio clínico, ¿sí? Esto lo vemos representado en que la mayoría de los pacientes que se someten a trasplantes por linfomas lo hacen en el contexto de trasplantes autólogos. De hecho, aproximadamente el 40% de los trasplantes autólogos que se realizan es para pacientes con patologías linfoproliferativas, ya sea linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin. Siendo que el escenario del trasplante en linfoma, para el trasplante, en el caso de los trasplantes alogenéicos, se reduce significativamente entre un 8 y un 11%. Así que cuando uno se plantea cómo hacer el seguimiento y el control de los pacientes que se han sometido a trasplante, más allá del tipo de trasplante por el cual se hayan, el tipo de trasplante del que hayan atravesado, ¿sí? Lo que uno tiene que buscar es principalmente el control de la enfermedad, o sea, la respuesta de la enfermedad y obviamente la prevención de la recaída, y esos son los principales dos objetivos. En el contexto del trasplante autólogo, sabemos que, como lo hemos visto previamente en el slide de las indicaciones del INCUCAI, va a estar indicado en diferentes estadios de las enfermedades y esto es porque el trasplante autólogo en los linfomas ha demostrado un aumento en la sobrevida libre de progresión si se trasplantan ya sea, por ejemplo, como el linfoma del manto en primera remisión completa o en instancias más avanzadas de la enfermedad, como sucede en el difuso células grandes B, folicular o Hodgkin. Aproximadamente 20.000 pacientes se trasplantan anualmente en Europa y Estados Unidos, hacen trasplante autólogo, y la mayoría de las recaídas de estos pacientes suceden en los primeros 3 años post-trasplante. Entonces, es importante en esta población buscar estrategias de mantenimiento y de consolidación para disminuir ese riesgo de recaída. En líneas generales, el control post-trasplante autólogo en los pacientes con enfermedades hematológicas, apuntando al control de la enfermedad, se realiza aproximadamente a los 3 meses, en donde a través de estudios de médula ósea, si los pacientes han tenido compromiso previo de la médula ósea, o a través de estudios de imágenes, es donde uno evalúa la respuesta y el control de la enfermedad gracias al procedimiento del trasplante.
En cambio, en el contexto del trasplante allogeneico, no solamente tenemos que tener en consideración la respuesta de la enfermedad post-trasplante, sino el estudio de la quimera, ¿sí? Post-trasplante, que eso se realiza recién en el segundo mes, eh, o sea, al mes y al segundo mes post-trasplante allogeneico, y obviamente valorar en el contexto del trasplante allogeneico el desarrollo de enfermedad de injerto versus huésped, tanto aguda como crónica, así como el seguimiento de la enfermedad en sí. Obviamente el trasplante allogeneico, ya el seguimiento se hace en forma conjunta con el equipo que trasplantó al paciente. Pero de todas las causas por las cuales los pacientes fallecen post-trasplante autólogo, siendo que son la mayoría por los cuales trasplantamos a los pacientes con linfomas, la recaída de la enfermedad es la principal causa. Entonces, a partir de este dato, que es duro, en donde esto se traduce en todos los tipos de linfomas, es que en los últimos años se han buscado nuevas estrategias. Y, por ejemplo, lo que ha sucedido es que tenemos desarrollos de nuevas moléculas como anticuerpos monoclonales o los inhibidores de la brutonquinasa, inhibidores del checkpoint, que han pasado de estar en el escenario de los pacientes que hacían tratamiento por linfomas en el contexto de ser refractarios o recaídos y han pasado a la primera línea. Y por el otro lado, también con la intención de controlar esta recaída post-trasplante, hay un incremento en el uso post-trasplante de indicaciones off-label o fuera de protocolos clínicos. Entonces, esto lo que demostraba era que había como un silencio, como una falta de recomendaciones concretas en el seguimiento post-trasplante de estos pacientes. Por eso es que en el año 2019 la Asociación Americana, el CIBMPR y el Grupo de Estudio de Linfomas del Grupo Europeo de Trasplante describieron, o sea, se unieron y armaron un consenso para el mantenimiento de estas patologías post-trasplante autólogo. Y basaron sus recomendaciones principalmente en los 4 tipos de linfomas que más se someten a trasplantes autólogos, que son el linfoma de Hodgkin, el linfoma de las células del manto, el linfoma difuso de células grandes B y el linfoma folicular. Así que vamos a ir transitando cada una de estas patologías. Con respecto al linfoma de Hodgkin, sabemos que los pacientes que se van a trasplantar van a tener que tener ciertas características. En primer lugar, recordar que de los pacientes que son refractarios o que están recaídos al tratamiento de inducción, esos van a ser los pacientes que van a recibir un trasplante autólogo si logran una nueva remisión. Más o menos es un 20-30% de los pacientes que fueron refractarios a la primera línea. De hecho, la quimioterapia y el trasplante autólogo es el standard of care, o sea, el objetivo para estos pacientes recaídos refractarios, y con esta combinación se obtiene aproximadamente un 50% de sobrevida libre de progresión. Como sabemos, el linfoma de Hodgkin tiene 2 picos en su incidencia, o sea, tiene una curva bimodal en adultos jóvenes y después en pacientes más allá de los 60-65 años. Y la realidad es que hoy en día el trasplante no está limitado solamente por la edad, sino por un performance status adecuado del paciente. Obviamente tenemos que tener una adecuada colecta de stem cells y que la enfermedad demuestre ser quimiosensible. En este escenario, sabemos que aquellos pacientes que lleguen al trasplante en remisión completa van a tener una mejor evolución post-trasplante con una sobrevida global, una sobrevida libre de eventos del 75% comparado con aquellos pacientes que no llegan en remisión completa. Y también sabemos que aquellos pacientes que desarrollen enfermedad extranodal al momento de la recaída o que sean refractarios primarios o cuya recaída se produzca un año antes, o sea, en menos de 12 meses del último ciclo de quimioterapia, van a tener factores de riesgo adversos en cuanto a la evolución. Con ese concepto es que se
se desarrolló el estudio ETERA, que es conocido por todos ustedes, es un estudio de fase 3, en donde se puso en evidencia la necesidad de encontrar una estrategia de mantenimiento y consolidación en aquellos pacientes que reunían estos factores de mal pronóstico. Entonces, los pacientes que habían obtenido una remisión completa o una remisión parcial o tenían estabilidad en su enfermedad, fueron sometidos a trasplante autólogo. Cabe recordar que este estudio, publicado en el 2015 por el grupo de Moscovitz, eran pacientes en donde habían sido vírgenes de brentuximab en sus estrategias de rescate, ¿sí? El racional del estudio planteaba una randomización a dos grupos. La rama A era sometida a brentuximab a 1,8 miligramos kilo cada 3 semanas como una estrategia de mantenimiento, y la otra rama era una rama placebo. El endpoint primario de este estudio fue la sobrevida libre de progresión luego de 16 ciclos de brentuximab. En cuanto a las características de los pacientes que ingresaron, como les dije, todos eran naive de brentuximab, todos tenían más de una línea de tratamiento previo. En cuanto a las características de los pacientes, la mayoría se comportaban como refractarios o con recaídas tempranas, ¿sí? Pero también había pacientes con recaídas tardías, pero con compromiso extranodal, y los grados de respuestas eran bastante variables, o sea, más o menos un tercio de los pacientes tenían remisiones completas obtenidas, otros respuestas parciales y otros enfermedades estables. En este estudio no era mandatorio el PET para definir la respuesta, sino era criterio del investigador. Y el endpoint primario, que se evaluó a través de un registro, de un review independiente, a los 3 años demostró que aquellos pacientes que fueron sometidos a un mantenimiento con brentuximab tenían una sobrevida libre de progresión del 61% versus un 43% sobre los que habían recibido placebo. Esto no se vio impactado de la misma forma en la sobrevida global, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes podían salir del estudio y realizar trasplantes allogeneicos. Así que con este estudio, fue el estudio fase 3 pivotal, que después dio pie a la aprobación del brentuximab como mantenimiento. Comparando las dos ramas, obviamente la rama que recibió el brentuximab demostró más presencia de eventos adversos. Como conocemos, el brentuximab tiene una incidencia interesante para remarcar de neuropatía tanto sensitiva como motora, ¿sí? En comparación obviamente a la rama placebo, pero en el seguimiento extendido de este estudio, tanto los pacientes con 2 factores de riesgo como con más factores de riesgo, estudio extendido fue publicado a los 3 años, demostró un incremento en la sobrevida libre de eventos, tanto en aquellos pacientes con 2 o 3 factores de riesgo, o sea, de mal pronóstico. De hecho, la recaída temprana, aquellos pacientes con enfermedad extranodal, la presencia de síntomas B, más de 2 terapias previas al momento del trasplante, todas las poblaciones se vieron beneficiadas, ¿sí? Con el uso del brentuximab post-trasplante. Tal es así que este consenso lo que reportó fueron 5 recomendaciones finales, de las cuales la primera de ellas es que el panel recomienda la consolidación y mantenimiento por 16 ciclos en aquellos pacientes que fueron sometidos a trasplante autólogo por linfoma de Hodgkin clásico. La segunda recomendación con grado A de impacto fue que estos 16 ciclos tenían que ser cada 3 semanas o hasta toxicidad inaceptable o hasta progresión o recaída de la enfermedad, lo que ocurra primero, ¿sí? Y como
Vuelvo a repetir, como el estudio de Tera estuvo dado en una población que era pacientes que eran vírgenes de brentuximab, pero a lo largo de los años hemos trasladado la indicación del brentuximab antes del trasplante autólogo, también consideran que aquellos pacientes que recibieron brentuximab eh, antes del trasplante autólogo por una exposición no muy prolongada, no más de 4 a 6 ciclos, y que demostraron respuesta, también se verían beneficiados. Es decir, que para el linfoma de Hodgkin, el brentuximab como estrategia de mantenimiento y consolidación post-trasplante en pacientes que no tuvieran exposición previa a brentuximab, lo cual hoy probablemente sea difícil de encontrar ese nicho de pacientes, o pacientes que sí han tenido exposición previa a brentuximab entre 4 a 6 ciclos y que hayan demostrado una respuesta, pero que presenten uno o más de los factores de riesgo, como dijimos antes, refractario primario, recaída temprana, compromiso extranodal, son pacientes que se van a mejorar porque su sobrevida libre de progresión va a ser superior en el post-trasplante. La dosis recomendada es de 1,8 miligramos kilo cada 3 semanas por un total de 16 ciclos. En el contexto del paciente que tiene linfoma del manto, los resultados del trasplante autólogo también, en primera remisión completa en este caso, han demostrado, esto muchos años atrás, aproximadamente en el año 2005, el European MCL Network, que fue un estudio randomizaba a los pacientes en primera remisión completa que habían recibido un esquema CHOP-like, inclusive muchos de ellos sin rituximab, y que tuvieron más de una respuesta parcial, los randomizaban a trasplante autólogo versus mantenimiento con interferón alfa. Obviamente la progresión libre, la sobrevida libre de progresión fue superior en los pacientes que se trasplantaron y la sobrevida global también. Y aquellos pacientes que se trasplantaban en remisión completa obviamente obtenían mejores resultados. Después hubo otros estudios también que se realizaron en pacientes ya más añosos y el impacto del trasplante autólogo fue eh, positivo en cuanto a la mejoría en la sobrevida global. O sea que el linfoma de las células del manto sí tiene indicación en primera remisión completa y la estrategia de disminuir las chances de recaída fue tratada de resolver en este estudio que fue publicado en el año 2017 ya, el estudio Lima, que fue un estudio fase 3 randomizado internacional en donde a los pacientes que fueron tratados previamente por linfoma de células del manto, en ese caso, los pacientes serán tratados con esquema de RDAP. eh, Posteriormente al trasplante eran randomizados, ya sea para observación o para mantenimiento con rituximab, recibiendo una dosis de 375 miligramos metro cuadrado, que es la dosis habitual, cada 2 meses durante 3 años. La mediana de seguimiento fue de 54 meses, ¿sí? Desde el momento de la inclusión de los pacientes. En este estudio, las características basales de los pacientes demostró que había diferentes estadios en cuanto al score de MIPI, ¿sí? Lo mismo en cuanto al score de Ann Arbor, y los resultados demostraron que aquellos pacientes que se sometieron a mantenimiento con rituximab durante 2 años tuvieron una sobrevida libre de progresión significativamente mayor a aquellos pacientes que solamente estuvieron en la rama de observación. O sea, la sobrevida libre de progresión sigue siendo el endpoint en las estrategias de mantenimiento y de consolidación. Esto dio lugar a la recomendación de que aquellos pacientes que se trasplantan por un linfoma de células del manto, se recomienda el mantenimiento con rituximab cada 3 meses, ¿sí? Durante un máximo de 3 años, ¿sí? Esto es independiente del esquema de inducción que hayan utilizado, es independiente del score pretrasplante que hayan tenido con su PET scan, ¿sí? Sobre todo si es entre 1 y 3. Si el paciente tuviese un score de Deauville de 4, probablemente se considere refractario y no se trasplante. Y tampoco era importante
saber el estado de su enfermedad mínimo residual, ya sea por PCR o por NGS. O sea, el mantenimiento con rituximab beneficiaba a todos los pacientes que estuvieran sometidos a trasplante en primera remisión completa o muy buena respuesta parcial. En el contexto del linfoma difuso a células grandes B, eh, hay un gran estudio que fue publicado por Moscovitz y Griselbeck. Este es el estudio Coral. Ya tiene 10 años este estudio. Y en este estudio también, prospectivo, randomizado, lo que se propuso fue, después de obtener una respuesta clínica, ya sea con un esquema de RDAP o RAIS a pacientes con linfoma difuso a células grandes B, que tenían indicación de trasplante, y post-trasplante se lo sometió a rituximab como mantenimiento o también una rama observacional. El estudio Coral lo que demostró es que la sobrevida libre de eventos no tuvo diferencias significativas entre los pacientes sometidos a rituximab durante 2 años eh, versus los pacientes que fueron sometidos a observación, con un seguimiento cercano a los 90 meses. De hecho, otros trabajos también, algunos prospectivos, pero también estudios randomizados o con una sola rama, utilizaron la estrategia de rituximab, ya sea cambiando las dosis, no las dosis, pero sí los intervalos entre dosis y el tiempo de exposición al rituximab. Y la realidad es que no ha habido diferencias ni en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de progresión en aquellos pacientes que recibieron mantenimiento post-trasplante con rituximab. Es decir, que la estrategia del mantenimiento post-trasplante en el linfoma difuso a células grandes B no está recomendada, ¿sí? Y eso tampoco tiene un impacto más allá de que el paciente tenga un score de IP elevado, que sea un doble o un triple expresor, o que haya fallado a la primera línea. O sea, la realidad es que el mantenimiento post-trasplante en este escenario no es una recomendación. Sí, lo que sabemos es que al día de hoy están ongoing otros estudios buscando otras estrategias, por ejemplo, inhibidores de Bruton quinasa versus placebo, pero todavía estos resultados no han sido reportados. En el escenario del linfoma folicular, obviamente también sucedió lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta la historia biológica del linfoma folicular, donde sabemos que la tendencia a la recaída es importante. El escenario de los pacientes con linfoma folicular que se trasplantan son aquellos que están en segunda o tercera remisión completa. Los pacientes en este escenario reciben trasplante autólogo de médula ósea, y la estrategia de utilizar un mantenimiento post-trasplante fue estudiada hace ya muchos años atrás, en el año 2013, en un estudio también de prospectivo randomizado por el Grupo Europeo de Trasplante, en donde posterior al trasplante había ramas de observación y ramas de mantenimiento con rituximab. En este caso, el mantenimiento que se planteó fue más corto, era una dosis de 300 miligramos metro cuadrado cada 2 meses por un total de 4 infusiones, y lo que se vio es que la sobrevida libre de progresión mejoró en el seguimiento a los 10 años en aquellos pacientes que recibieron el mantenimiento, pero la realidad sin un impacto significativo a nivel de la sobrevida global. Pero más allá de eso, este impacto en la progresión, la sobrevida libre de progresión, demostró que el mantenimiento con rituximab post-trasplante autólogo en aquellos pacientes que demostraban sensibilidad al rituximab, que inclusive algunos en aquellos trabajos eran libres de rituximab, yo les digo por el momento en donde habían sido reclutados, llevó a la conclusión de que el rituximab post-trasplante autólogo para el linfoma folicular tiene un lugar, tiene una sobrevida, libre de progresión incrementada, y esto es en aquellos pacientes que demuestran sensibilidad
y que obviamente que fueron recaídos o progresados antes de 2 años del diagnóstico. Es decir, que este trabajo, estas recomendaciones de 3 grupos internacionales expertos en trasplante sobre estas 4 patologías concluyen que, excepto el linfoma difuso células grandes B, las estrategias de mantenimiento y consolidación post-trasplante tienen un espacio en el linfoma de Hodgkin, en el linfoma de las células del manto y en el linfoma folicular. Así que como conclusión, el linfoma de Hodgkin debería, en los pacientes que son recaídos antes de los 12 meses, refractarios primarios o que presentan un compromiso extranodal, deberíamos considerar, según los resultados del estudio de TERA, el mantenimiento y la consolidación con brentuximab por un total de 16 ciclos. En el contexto de los pacientes con linfoma de células del manto, deberíamos considerar la estrategia de mantenimiento cada 2 meses por un máximo de 3 años. En el linfoma folicular, deberíamos considerar el rituximab cada 2 meses una dosis a 3,75 miligramos metro cuadrado por un total de 4 dosis. Y en el linfoma difuso a células grandes B, realmente no se recomienda el uso de mantenimiento post-trasplante. Un comentario aparte es la radioterapia. Ninguno de los 3 grupos colaborativos ha recomendado radioterapia como un estándar of care para el mantenimiento o consolidación post-trasplante. Sí, existen trabajos aislados en el contexto del linfoma difuso células grandes B y linfoma primario mediastinal, en donde la radioterapia podría considerarse en aquellos pacientes que post-trasplante se hace la evaluación a los 3 meses y tienen una persistencia de enfermedad, utilizar radioterapia en el sitio comprometido. Pero ya les digo, son trabajos aislados y no son parte de las recomendaciones de los grupos que internacionalmente reportan este tipo de estudios. O sea, ni la Asociación Americana, ni el EBMT, ni el CA-BMTR han recomendado la radioterapia como una estrategia de consolidación post-trasplante. Así que esta es mi presentación y espero que les haya servido. Estoy disponible para todas sus consultas a través de mi mail. Muchas gracias.